Bienvenidos nuevamente al curso de Derecho Procesal Civil 1. Desarrollaremos en esta oportunidad el proceso sumarísimo. ¿Sabías que cuando surge un conflicto que requiere atención urgente o inmediata, la norma prevé un procedimiento corto a fin de brindar tutela jurídica para resolver un conflicto o una incertidumbre jurídica? Este tema lo desarrollaremos en la presente unidad. El proceso sumarísimo es el proceso contencioso más corto, por lo que existen restricciones de los actos procesales, los mismos que se van a reducir al mínimo. ¿Y cuáles son los asuntos que la norma prevé? Pues los asuntos que se tramitan en la vía del proceso sumarísimo son los alimentos, la separación convencional, los interdictos, desalojo e interdicción. Otros casos que se tramitan también en esta vía de manera expresa lo señala el Código Procesal y el Código Civil. Por ejemplo, la convocatoria de Asamblea General de Accionistas, oposición de la celebración de matrimonio y administración de los bienes del otro cónyuge. ¿Cuáles son los plazos, las excepciones y las defensas previas? Debemos tener en cuenta que aquí el plazo para declarar inadmisible una demanda se reduce a 3 días, bajo apercibimiento de activar el proceso, siendo la resolución obviamente de carácter inimpugnable. ¿La demanda se puede declarar improcedente? Sí, entonces se devuelve los anexos dejando constancia de su devolución. ¿Se admite la demanda? Sí, trasladando esto previamente por 5 días para que se conteste. Y el plazo especial que se le puede conceder en este caso al demandado es de 15 días si se encuentra en el país. Y obviamente existe un domicilio incierto, o 25 días si radica en el extranjero. La contestación de la demanda, si transcurrido el plazo se fija fecha para la audiencia, esta se realizará luego de los 10 días siguientes. La audiencia es una audiencia única, en la cual obviamente se realizan todos los actos procesales, desde intentar llegar a una conciliación, actuar todos los medios probatorios. El demandado puede interponer excepciones, defensas previas, cuestiones probatorias, y en este mismo acto se sanea el proceso, se fijan los puntos controvertidos y se deja expedita la causa para poder pasar obviamente a la audiencia en este caso, de sentencia. ¿Quién es competente para conocer este tipo de materias? Son competentes el juez de familia y lo establece claramente el 547 del Código Procesal Civil en el caso de separación convencional y divorcio ulterior. Los jueces civiles para los casos de interdictos y desalojos, los jueces de paz letrado para los casos de alimento y desalojos, pero ojo, aquí en el caso de desalojo lo conoce tanto el juez civil como el juez de paz letrado, pero teniendo en cuenta la cuantía del predio, ¿no? En este caso, principalmente la cuantía del costo del arrendamiento. El juez civil también conoce el tema de desalojo cuando la renta mensual es mayor a 50 URPs. ¿Existen recursos impugnatorios? Sí. Hay que tener en claro que los recursos impugnatorios lo que buscan justamente es eso, cuestionar la decisión del juez, ya sea por una resolución emitida o por la sentencia, que puede tener tanto efecto suspensivo como efecto no suspensivo, ¿no? Con efecto suspensivo, obviamente, lo que implica es que la sentencia queda simplemente sin ejecutarse hasta el momento que el superior en grado lo resuelva. Y la apelación sin efecto suspensivo quiere decir que los efectos de la resolución se ejecutan al margen de que se pueda apelar. En este tipo de procesos sumarísimos se tramitan los procesos de alimentos, es decir, los alimentos entendidos como todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacidad para el trabajo. Son competentes los jueces de paz letrado. Pero aquí hay una nota importante en relación a la aplicación tanto del Código Procesal Civil como el Código de Niños y Adolescentes. Cuando se tratan de alimentos de personas mayores de edad, si bien se tramitan en el proceso sumarísimo, se tramita bajo los alcances del Código Procesal Civil. Pero si se trata de niños y adolescentes, se tramita en la vía única y teniendo como marco regulatorio el Código de Niños y Adolescentes. ¿Cuál es el orden de prestar alimentos? Obviamente también la normativa procesal lo establece en el artículo 475. Primero, previamente se deben alimentos los cónyuges, los descendientes, ascendientes y hermanos. Pero ¿quién tiene la representación procesal? Eso es un aspecto importante en este tipo de procesos. El apoderado, el padre, tutor, curador, los defensores de menores e incluso el Ministerio Público. Hay una característica fundamental en este tipo de procesos que están exonerados del pago de tasas judiciales. Y también los anexos de la contestación de la demanda. Habría que tener en cuenta que en la contestación debe sí o sí el demandado, que no percibe ninguna remuneración, presentar una declaración jurada del impuesto o el pago a la renta anual. ¿Existen requisitos especiales para interponer una demanda de alimentos? Sí. Y estos requisitos especiales se encuentran en 5 puntos, ya sea por la reducción o incremento del alimento, es decir, según el aumento o disminución que experimentan tanto las necesidades como posibilidades.
La variación, ¿se pueden variar los alimentos? Sí. Si yo fijé en un porcentaje, puedo variarlo a renta fija. ¿Se puede prorratear los alimentos? Sí. ¿Y cuál es el requisito? Obviamente, el juez conoce, el que realizó el primer emplazamiento y surge cuando existen más beneficiarios, es decir, nace un nuevo hijo, ¿no? Entonces los alimentos, si anteriormente se daban a 2 hijos, hoy se tienen que dar a un tercero. La exoneración de alimentos se pide obviamente acreditar al que está obligado a dar la subsistencia de alimentos, ya sea porque el menor haya alcanzado una mayoría de edad. Y la extinción por el caso de muerte del alimentista o del obligado. La prueba en el proceso de alimentos también lo establece la propia normativa. Hay que tener en cuenta la necesidad del alimentista y la posibilidad del obligado, ¿no? Si el obligado, luego de notificado con la sentencia, obviamente no paga, obviamente el juez pide, en este caso, previo requerimiento expreso de las partes, o que se embarguen los bienes que tienen, o por otro lado, que se remitan copias certificadas al Ministerio Público. ¿Qué otros asuntos contenciosos se tramitan en esta vía sumarísima? La separación convencional y divorcio ulterior. Ojo, no confundamos con el divorcio, aquí es separación convencional, es decir, cuando existe un acuerdo mutuo entre ambas partes y pretendan ir justamente a disolver el vínculo matrimonial que luego posteriormente puede terminar en una sentencia. ¿Quiénes son competentes en este caso? Ojo, son competentes los jueces de familia del último domicilio de los cónyuges. O se puede regir también por la ley que regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías en el marco del reglamento 009-2018 ¿Existen requisitos especiales? Sí, porque la propuesta de convenio debe contener lo siguiente. Caso contrario, el juez de plano lo declarará improcedente. Primero, si hay hijos menores de edad, ¿bajo quiénes se va a quedar la tenencia? ¿Cómo se garantizan los alimentos y la necesidad de los menores? El domicilio en que habitarán, la administración de los bienes y el inventario de los bienes que pudieran tener los cónyuges. La interdicción. La interdicción modifica el estado civil de las personas y lo somete a una especial tutela que exige un procedimiento previo. Es decir, ¿cuándo procede? Cuando existe una capacidad de ejercicio restringida. Es decir, en el caso de los pródigos, en el caso de los que incurran en mala gestión, los ebrios habituales y los toxicómanos. ¿Quién tiene legitimidad activa? Del incapaz, el cónyuge. Del pródigo, también su cónyuge o sus herederos. Del ebrio habitual o toxicómano, ya sea su cónyuge o un familiar que dependa de él. Y del incapaz, que corra grave peligro, obviamente, para la tranquilidad pública. Y la legitimidad pasiva, es decir, quien va como sujeto pasivo se dirige contra la misma persona de cuya interdicción se está solicitando. El desalojo también se tramita en esta vía de proceso sumarísimo por la urgencia de la disposición del bien. ¿Quiénes son competentes? Obviamente el juez civil o el juez de paz letrado, teniendo en cuenta la renta mensual. Luego, procede, sí, por la ocupación precaria del bien, ¿no? Al vencimiento del plazo del contrato respectivo por la falta de pago. ¿Quién tiene legitimación activa? Obviamente el propietario, el arrendador o el administrador de bien. Y la legitimidad pasiva va a recaer, obviamente, en el arrendatario. La sentencia de ejecución, declarada consentida la sentencia, obviamente se ordenará el desalojo correspondiente después de 6 días de notificada la misma. Sentencia con condena futura. Esta es una característica fundamental, sobre todo en los procesos de desalojo. Es decir, el desalojo se puede demandar incluso antes de que se venza el plazo de contrato. Y se ampara, obviamente, la demanda y esta se va a ejecutar 6 días después de vencimiento del plazo. Si el emplazado se allana a la demanda, estará sujeto al pago de costas y costos del procedimiento. ¿Existe una cláusula de allanamiento? Sí, también lo dispone la norma. El juez notificará 6 días, acreditará la vigencia del contrato de arrendamiento o la cancelación de lo adeudado. Solo son las 2 posibilidades que le queda al demandado. De no acreditar, el juez ordenará el lanzamiento en 15 días hábiles, ¿no? Y obviamente se le reportará en el registro de deudores judiciales morosos. Los interdictos se denominan también usucapión. Es decir, se adquiere la propiedad u otro derecho real de disfrute por la posesión no viciada continua de un previo largamente determinado. ¿Quién es competente? El juez civil. ¿Cómo se procede? Procede respecto a un bien mueble o un inmueble inscrito siempre que no medie de uso público. ¿Quién tiene legitimidad activa? En este caso, el perturbado o despojado de la posesión. Y la sentencia que declara fundada, en este caso los interdictos de recobrar, el juez ordenará que se reponga al demandante el derecho de posesión. Aquí la normativa establece un interdicto de retener y un interdicto de recobrar. Retener, es decir, que el poseedor sea perturbado en su posesión, ¿no? Y en el interdicto de recobrar, que el poseedor sea despojado de su posesión.
En el tema práctico, debemos tener en cuenta que, por ejemplo, Valerie es poseedora de un predio inscrito en registros públicos, pero Gustavo la despoja con violencia y sin título. Valerie posesiona más de 10 años y es propietaria, entonces sí puede interponer un interdicto. La pregunta es, ¿cabe un interdicto de retener o de recobrar? ¿Qué tipo de interdicto aplicaríamos? Pues en este caso habría que tener en cuenta y sería que si se trata de un bien inscrito en registros públicos, cabría la posibilidad de interponer un interdicto de recobrar. Podemos concluir señalando que el proceso sumarísimo es un proceso contencioso, es el más corto, los plazos se reducen al mínimo, el proceso se centra en una sola audiencia que permite a las partes resolver el conflicto, se admite la reconvención en determinadas materias como la expropiación, las materias que se ventilan requieren atención urgente como el caso de alimentos, interdicción, y el Ministerio Público interviene cuando el emplazado es una persona indeterminada o incierta. Muchas gracias.